Muy buenas noches a todo el público que nos acompaña. Bienvenidos a la sexta cátedra Bicentenario organizada por el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. En esta ocasión, la cátedra se titula Los retos de construir memoria en el Perú, ¿no? Donde vamos a discutir todas las implicancias del conflicto armado interno que sufrió nuestro país entre la década de 1980 y el 2000. En esta oportunidad tenemos la presencia de destacados especialistas que ahorita voy a presentar. Tenemos en primer lugar a Alexandra Givet, que es, tiene un doctorado en la Universidad de Londres, una maestría en lenguas medievales y modernas en la Universidad de Oxford, es egresada de la especialidad en lingüística y literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado Contra el sueño de los justos, la literatura peruana ante la violencia política, con Juan Carlos Ubius y Víctor Vich, dando cuenta sobre los testimonios de la violencia política en el Perú, con Francesca de Negri, y actualmente es docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En segundo lugar, Mario Mesa, que es doctor en Historia por el Colegio de México, magíster en Antropología y egresado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ha publicado Historia Mínima de Arequipa, Justicia y Poder en Tiempos de Violencia, Orden, Seguridad y Autoridad en el Perú, 1970 al 2000. Es investigador en el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión. En tercer lugar, Lurgio Gavilán, que es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México, es egresado de Antropología Social de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ha publicado Cartas al Teniente Shogun, Memorias de un soldado desconocido, Autobiografía y Antropología de la Violencia, y actualmente es docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. También tenemos a María Eugenia Ulfe, que es doctora en Ciencias Humanas, con mención en Antropología por the George Washington University, magíster en Artes de África, Oceanía y América por la Universidad East Anglia del Reino Unido. Es egresada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora del Grupo de Investigación en Memoria y Democracia, miembro del Grupo de Investigación de Antropología Visual de la Universidad Católica. Entre sus publicaciones destacan Danzando en Ayacucho, Música y Ritual del Rincón de los Muertos, y Después de la violencia que queda, Víctimas, Ciudadanos y Reparaciones en el contexto post-CBR en el Perú, Cajones de Memoria, la historia reciente del Perú a través de los retablos andinos. Es directora de la Maestría de Antropología y Antropología Visual de la Universidad Católica, docente ordinario principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el moderador de esta mesa es Iván Ramírez, que es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes en Colombia, es egresado del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de iniciar la mesa, quiero explicarles al público que nos está viendo a través de la plataforma Zoom y de las redes sociales que la cátedra se conforma de dos rondas, ¿no? La primera ronda más o menos entre 11 y 12 minutos, la segunda ronda alrededor de 5 o 6 minutos. Durante la segunda ronda se van a recibir sus preguntas a través del chat de acá. Hay una sección en la parte inferior que dice preguntas y respuestas. A través de en ese lugar se van a recibir sus preguntas, y en el Facebook, en el chat, bueno, del Facebook, ¿no? Luego de recibir sus preguntas, acabada la segunda ronda, vamos a iniciar la tercera ronda de las preguntas y respuestas. Bueno, ante todo, muy agradecido a los panelistas por estar presentes en esta mesa, y doy el pase a Iván Ramírez. Bien, buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Bueno, entre los años 80 y 2000, como sabemos, vivimos una época de terrorismo, violencia, autoritarismo, crímenes contra los derechos humanos, que tuvo como principales actores armados a los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, además de a las fuerzas armadas y policiales y a las autodefensas campesinas y amazónicas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación calculó que dicha etapa dejó casi 70.000 víctimas mortales, que más de 500.000 de personas tuvieron que abandonar forzosamente los lugares en los que vivían para huir del terror.
desplazándose a grandes ciudades o a comunidades cercanas. Además que los hechos de la época dejaron una gran cantidad de pérdidas en materia económica, en materia de infraestructura, en materia de tejido político, etc. Esta etapa ha traído una serie de consecuencias para nuestra sociedad que tanto el Estado como las organizaciones sociales han tratado de abordar de distintas maneras. Juicios para castigar penalmente a los responsables de abusos y crímenes de aquella época, programas de reparación y compensación a las víctimas directas de los abusos, creación de sitios de memoria y recordación de aquella etapa, propuestas de enseñanza en las escuelas de lo ocurrido durante el conflicto armado, etc. Y por supuesto, sabemos que este es un tema que genera discusiones bastante encendidas y posiciones encontradas cuando puntos de vista distintos chocan. Ese es a muy grandes rasgos el contexto de la charla de hoy, organizada por la Cátedra Bicentenario, que como bien dijo la persona que me antecedió, lleva por título Los retos de construir memoria en el Perú. Muchas gracias a los organizadores de la reunión de hoy por tratar el tema y por habernos invitado a reflexionar sobre ello. Gracias también a quienes están conectados participando de esta reunión. Empezamos entonces con la intervención de Alexandra Givet. Alexandra, para ti, ¿cómo se entiende esta idea de los retos de construir memoria en el Perú? De pronto podrías mencionar uno o dos de esos retos. ¿Cómo ves tú este tema? Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a los organizadores por la invitación para hablar de este tema todavía tan importante y urgente, pese a que parece un tema del pasado. No voy a contestar directamente la pregunta, pero creo que indirectamente sí lo voy a contestar. Creo que quizá el reto o la dificultad más grande para nosotros al momento de hacer memoria, o el más básico o transversal, el que está de fondo, es que nos cuesta mucho pensar en la época de violencia política como parte de un proceso histórico de más larga data que viene desde antes y que nos alcanza hasta el presente. Tenemos esta tendencia de encapsularlo como los años 80 y 90 y pensar que no tenía mucha relación con cómo era la sociedad antes o el mundo antes, y que también no tiene mucha relación con lo que viene después. Y esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? De hecho, yo me acerco a esta problemática desde la literatura, que es mi disciplina. Y como varios libros, novelas, poesía, obras de teatro han explorado, el pasado violento, digamos que puede ser a nivel personal, pero también a nivel colectivo, muchas veces se constituye como un trauma. Y el trauma hay que entenderlo no solamente como un efecto de una serie de eventos del pasado, sino como una consecuencia del presente, en una especie de loop temporal. Lo que hace que algo sea traumático es que no tengamos las herramientas en el presente como para entender bien lo que pasó en el pasado, para poder cambiar y no volver a caer en los mismos errores. Entonces, esa idea de que el trauma es sostenido por el presente es importante y nos lleva a tratar de entender la violencia política como parte de una línea temporal más amplio, más difuso. Entonces, si pensamos la violencia política como parte de una línea temporal amplia, tenemos que ir más allá de una narrativa simple de cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Nos queda corta una narrativa que simplemente adscriba la violencia política a ciertos actores responsables de la violencia. Tenemos que pensar en procesos históricos más largos que vienen desde antes y que vienen hasta ahora. Procesos históricos como, por ejemplo, procesos económicos, que nosotros sabemos, ¿no?, que tenemos un país sumamente desigual y que esta desigualdad incluso viene desde la colonia. Pero también es cierto que esta desigualdad ha sido modificado, reinventado de diversas maneras a lo largo de nuestra historia. Y si pensamos en los años 80, justo veníamos de un proceso de reforma agraria que no terminó de surtir los efectos prometidos y que luego hubo más bien un proceso de consolidación del capitalismo que dejaba de lado grandes poblaciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que insertarlo en esa narrativa.
y que después justamente parte del proceso de los años 80 y 90 tiene que ver con la neoliberalización de nuestro país. Luego, por otro lado, están los factores, digamos, más culturales, entre comillas, pero no culturales en sentido de arte, sino en el sentido de los sentidos comunes y discursos que nos orientan, ¿no? Y muchos de esos sentidos comunes son parte de la problemática, porque me refiero a racismo, machismo, discriminaciones étnicas, lingüísticas, que sin considerar esos patrones, tampoco podemos entender por qué el perfil de la mayor parte de las víctimas era quechua hablante, rurales, pobres, etc., ¿no? Aparte, un tema que no solemos conversar lo suficiente es la dimensión sexual de la violencia política. Justamente cuando hablamos de violencia política parece que no tiene que ver con lo íntimo, que puede ser las relaciones sexuales o las relaciones entre los géneros. Sin embargo, la violencia hacia la mujer fue algo cometido por todos los diferentes actores armados de conflicto, y también la violencia hacia las minorías sexuales, ya sean identidades de género o sexualidades, ¿no? Entonces, sin pensar en estos procesos históricos más largos que vienen desde antes y que todavía suceden durante y después de la violencia, ¿cómo vamos a poder desactivar ese trauma y digamos, dejar de sostener ese trauma desde lo que somos en el presente, ¿no? Tenemos que hacer una reflexión crítica sobre qué somos en el presente como para poder abordar el pasado. Hay un loop temporal, ¿no? que tenemos que abordar. Y justamente creo que muchas obras de arte, literatura, teatro, también películas, nos ayudan a entender ese proceso paradójico en donde el presente sostiene el pasado y viceversa. ¿Cómo sabemos entonces que todavía nos falta este trabajo? Yo creo que esta es el entrampamiento, los retos que todavía tenemos hacia nuestro proceso de memoria cultural se pueden notar en dos dimensiones, dos grandes dimensiones, ¿no es cierto? Por un lado, en cuanto dirige o condiciona ciertas maneras en que hablamos de este pasado, de los años 80 y 90, y cómo nos relacionamos con las figuras que fueron actores en esa época. Pero el otro gran grupo, que puede parecer menos obvio, es más bien por lo que pasa todavía en nuestro presente y la manera en que muchas situaciones del presente nos traen reminiscencias o tienen ecos de lo que pasaba en los 80 y 90, como si las cosas no hubieran cambiado tanto en realidad, ¿no? Entonces, en el primer grupo podemos pensar en la gran polarización que tenemos al momento de abordar cualquier hecho que nos remueva algo de nuestro pasado, ¿no es cierto? Que salga alguien de la cárcel o que cierto político vaya a ser reelegido. Siempre estos momentos son de grandes divisiones, en donde la tendencia de sentido común es tomar una posición absolutamente convencido y defenderlo a rajatabla, ¿no? Como si las lecciones de la violencia política, como si la complejidad histórica que llevó a que sucediera fuera algo claro, que ya tuviéramos ya comprendido, ya analizado y pudiéramos simplemente pasar la página, ¿no es cierto? Cuando en realidad nos queda claro que no tenemos mucho claro, ¿no es cierto? Que hay muchas preguntas todavía y que más que defender nuestras posiciones dentro de un debate súper polarizado, lo que nos corresponde es pensar, analizar, escuchar, dialogar, ¿no? Y bueno, por otro lado, en un sentido como mucho más visible y material, lo podemos ver en la impunidad de, digamos, bueno, tenemos ciertos juicios absolutamente centrales y celebrables, ¿no? Digamos, expresidentes y los líderes de los grupos armados están en la cárcel y eso no hay que menospreciarlo, ¿no es cierto? Son logros incluso a nivel internacional. Pero hay mucha impunidad también, especialmente, por ejemplo, en cuanto a la violencia de género. Hay muy pocos que han sido, que han recibido la justicia de la ley, ¿no es cierto? Y sin embargo sabemos que la violencia sexual fue bastante generalizada, ¿no? Entonces tenemos el tema de la impunidad y obviamente el tema de una falta de apoyo a las víctimas, ¿no? Si bien han habido ciertos procesos de reparaciones, no han sido suficientes, ¿no?
Y no solamente a las víctimas, sino o sea, a una víctima supuestamente pura, sino también, por ejemplo, a militares que han sacrificado años de su vida y bienestar corporal, psíquica, etcétera, y que luego no han tenido el apoyo y el reconocimiento que merecen, ¿no es cierto? Entonces, digamos que cuando estamos hablando del tema de la violencia política y de las personas que estuvieron involucrados, podemos ver que nos falta trabajo que hacer, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es que detrás de esos problemas hay otros problemas que son, digamos, más estructurales y más históricos, ¿no? Porque, ¿por qué es que no hemos dado suficiente reparación a las víctimas? ¿O por qué es que no hay muchos violadores en la cárcel? ¿O por qué es que cada vez que se toca el tema terminamos polarizándonos, ¿no? Hay motivos de fondo. Entonces, son esos motivos de fondo que son más difíciles de entender y que nos siguen afectando hasta el presente, ¿no? Y entonces, si miramos nuestro presente, también vemos estos ecos de problemas de larga data que conectan nuestro presente con el pasado. Obviamente, la discriminación es uno de estos, discriminación racial, étnica, lo cual corresponde a su vez con una desigualdad material, económica, ¿no? También vemos una tendencia a pensar que no hay una alternativa, que no podemos conversar más de ciertos temas, especialmente, digamos, la Constitución o el modelo económico, ¿no es cierto? Estos grandes temas que, si es que los tocamos, caemos muy fácilmente en discursos que tratan de deslegitimar el discurso del otro, como es el terruqueo, neologismo peruano, que quiere decir llamar al opositor un terrorista como para desvalidar su argumento, ¿no? Entonces, ese presente del terruqueo nos lleva directamente a este problema de memoria, ¿no es cierto? Obviamente, por otro lado, somos uno de los países más violentos en términos de género, ya sea hacia la mujer o hacia las minorías sexuales. No tenemos una ley de aborto, no tenemos reconocimiento al género de elección de personas trans. Hay muchos factores en nuestro presente que muestran que no hemos cambiado tanto. No somos un país tan diferente al que tuvo este proceso de violencia, si bien han habido otros logros obviamente importantes, ¿no? Entonces, no quiero decir que, digamos, alarmistamente que creo que el pasado pueda volver a repetirse tal cual. No, estamos en otro momento histórico, no tenemos un actor armado, ya, digamos, la idea del comunismo que va a venir a través de una revolución armada ha sido desprestigiado internacionalmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que hemos hecho el trabajo colectivo necesario como para superar estos problemas de larga data. Eso es mi punto. Entonces, estos problemas históricos de larga data se manifiestan de otras maneras, ¿no? Son como patrones de fondo o patologías sociales de fondo que tienen síntomas diferentes en diferentes momentos. Ahí Bien, dejo mi muchas primera. gracias, Alexandra, por tu intervención. Muy interesante cómo tu reflexión apunta a vincular la etapa del conflicto armado interno con problemas más grandes que tenemos que atraviesan nuestra historia contemporánea. También polémicas algunas de tus afirmaciones. Yo en lo personal sí creo que estamos en un país distinto, aunque eso es parte de las discusiones que se pueden tener en distintos eventos que se traten sobre este tema. Mario, la misma pregunta que dirigía a Alexandra al inicio. ¿Cuáles son para ti, o cómo ves tú, el tema de los retos de construir memoria en el Perú? Mario, estás muteado. Ok, gracias, Iván. Al igual que Alessandra, seguramente muchos de los que compartimos esta mesa y también entre el público asistente a este conversatorio, podemos estar de acuerdo efectivamente en que vivimos en un periodo distinto a los que fueron los años del periodo de violencia entre 1980 al 2000, o incluso que podríamos en estos
últimos 20 años, que sería el periodo de postviolencia, estar viviendo otro momento diferente en el que precisamente muchas de las cosas que sucedieron en el periodo de violencia entre los años 2000 al 2020 se fueron procesando, se fueron resolviendo. Y uno de esos aspectos precisamente tiene que ver con el hecho de que muchos de los que han sido enjuiciados o están siendo procesados han tenido un papel importante en la historia de nuestro país, precisamente en los últimos 40 años. Y eso no es un aspecto menor, más bien creo que es un logro importante en la búsqueda por reinstalar o restaurar lo que sería la justicia en nuestra sociedad a raíz de los hechos que sucedieron en esos años de violencia. Ahora, eso, como también se señaló, no quiere decir de que se hayan resuelto gran parte de los problemas que actualmente han quedado después de los 20 años de violencia. Y definitivamente quizás los aspectos más centrales tienen que ver con lo que llamaríamos las causas estructurales, es decir, con los temas de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, el racismo, que hasta cierto punto, digamos, explican las razones de lo que pasaron en los años de violencia y que de alguna manera han perpetuado las condiciones de vida que han causado, diríamos, ese aspecto específico de la violencia de hace 40 años, pero que después del periodo de violencia, o sea, en los años 2000-2020, se han seguido manteniendo. Por ejemplo, los temas del racismo, la desigualdad y la injusticia, también aspectos sociales, culturales, y por ejemplo, la dimensión de género, ¿no? O sea, la violencia contra la mujer, que digamos, son aspectos que curiosamente se han mantenido, pero que al mismo tiempo se han puesto mucho más en evidencia, precisamente ventilando los casos de violaciones sexuales, por ejemplo, contra mujeres, y que, digamos, fueron los aspectos quizás menos discutidos cuando, por ejemplo, salió el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que sí apareció, digamos, como un tema importante, pero que no nos mostraba la magnitud de esos escenarios. Entonces, con esto más o menos establezco un balance de lo que podríamos llamar han sido estos 20 años que han pasado entre los años 2000 al 2020 y que nos lleva precisamente a las puertas del Bicentenario a pensar y a reflexionar efectivamente cuántas cosas de lo que sucedieron en los años de 1980 al 2000 se resolvieron y cuántas otras cosas han permanecido todavía como constantes en nuestra vida actual. Y por ahí creo que vienen los retos, ¿no? Por allí vienen los retos en la medida en que, por un lado, muchas de estos escenarios, estas situaciones que han permanecido, en términos, diríamos, de convivencia y de coexistencia social, no se han discutido de la manera más abierta o de la manera más transparente y racionalmente sostenible. Es decir, que se hayan puesto en las mesas de debate, no solamente a nivel político, que sería el nivel mucho más visible y evidente, y que donde además se toman decisiones, sino que además pueda ser discutido, pueda ser debatido entre los propios ciudadanos, ¿no? Y aquí esto quizás tiene que ver con el hecho de que, digamos, los apremios de la vida cotidiana exigen quizás de que entre las personas que vivimos a pie
tengamos que preocuparnos de cosas más importantes, ¿no? Como por ejemplo la subsistencia, los temas del empleo, la salud, y no le hemos dado el espacio debido a estos temas que son, diríamos, las constantes de nuestra historia en el último medio siglo, pero que incluso podríamos llevarlo, ya que hablamos de un tema que como nos convoca, que es el bicentenario, de que son problemas mucho más antiguos, ¿no? Por ejemplo, el tema del machismo, que probablemente es uno de los temas que menos se habla y quizás sobre todo entre la población masculina. Entonces eso me lleva, diríamos, ya a responder quizás de una manera mucho más directa a las preguntas que me has formulado y que nos han formulado, diríamos, a todos los que estamos en esta mesa y que supongo también los que asisten a este evento lo deben estar pensando. O sea, los retos que tenemos como sociedad frente a lo que fue el periodo de violencia es de que en principio abramos el espacio para poder ventilar, discutir y tratar lo que significó estos años de 1980 al 2000 como experiencias vitales, experiencias de vida de personas, pero también de grupos, de colectivos, comunidades que sufrieron directa o indirectamente la violencia. Y de esa manera podamos, a través, diríamos, de las conversaciones, los testimonios, el intercambio de experiencias y de historias, diríamos, de vida, que reflexionemos, que pensemos, que hagamos un alto en nuestras actividades cotidianas y podamos darnos un poco de tiempo para descubrirnos, redescubrirnos cómo fueron los años que vivimos en aquellas épocas, ¿no? Sobre todo pensando para personas que tienen, diríamos, más de 30 años, que de alguna manera vivimos directamente todos estos aspectos. Y de esa manera, buscar a través del recuerdo, la memoria y el redescubrimiento y la reconstitución de nuestras experiencias a través de la memoria, los diferentes significados de esas experiencias que fueron sobre todo traumáticas, ¿no? Y de esa manera entender en qué contexto pasaron estos hechos y si esos contextos que propiciaron, por ejemplo, la violencia que significó la muerte o diríamos el asesinato de personas o las torturas o incluso una cosa que muy poco se comprende, ¿no? El tema de que muchos de los que fueron víctimas, muchos y muchas que fueron víctimas de la violencia, por ejemplo en las áreas rurales, tuvieran que salir de sus pueblos y se desplazaran a las ciudades. Ese es un aspecto que, por ejemplo, no se ha pensado mucho, ¿no? En el sentido de que, bueno, son migrantes, vienen del campo, vienen de la provincia, no sabemos por qué, bueno, como seguramente llegaron muchos migrantes y efectivamente simplemente llegaron y como todo el mundo se acomodaron donde pudieron, ¿no? Entonces ese sería, digamos, un reto. Otro reto sería de que esas historias, esos testimonios de vida sean reivindicadas de manera significativa como experiencias personales como de testimonios o historias de vida, ¿no? Y esto de alguna manera sensibilizarnos a todos los que no conocemos esas historias personales, individuales o también familiares o de grupo. De esa manera creo que podríamos conocer de una manera mucho más importante lo que significó estas experiencias personales para reconstituirnos como sociedad, para entender de que compartimos algo en común más allá de las diferencias de las experiencias que atravesaron cada una de estas personas.
Entonces ahí el trabajo, diríamos, de la comunicación, la conversación, el diálogo es fundamental, ¿no? Y del aprendizaje mutuo. Entonces, esos serían, diríamos, mis aportes como respuesta a la pregunta que nos formulaste. Gracias. Bien, gracias, Mario, por tu intervención. Estoy de acuerdo contigo en la necesidad de detenernos a reflexionar sobre historias, testimonios, relatos, etcétera. Ciertamente también me hago muchas veces la pregunta de eh, cuáles son los lugares o los espacios que mejor propician esta reflexión, considerando que también tenemos que hacernos cargo de las necesidades y los problemas del presente, más aún en el presente que tenemos hoy. Por supuesto, esta pregunta no es tan sencilla en la medida que hay una relación muy fuerte entre pasado y presente que señalaba Alexandra en su intervención. También solo quería agarrar lo último que dijiste, Mario, sobre que no se ha pensado mucho el tema de las personas que tuvieron que emigrar forzosamente hacia las ciudades. Porque claro, un discurso que se ha repetido muchas veces es que en Lima, recién en los 90, se empieza a sentir la violencia. Cuando las migraciones hacia las ciudades, entre otras cosas, hacia Lima, es desde el 82, empieza con mucha fuerza y masivamente, ¿no? Y además las fotos famosas, por ejemplo, de los perros colgando en un poste son de primeros años de los 80, ¿no? Entonces la violencia está en Lima desde los inicios del conflicto armado. Pero bien, eh, pasamos entonces a María Eugenia. María Eugenia, la misma pregunta, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema y también sobre lo que han estado ya comentando antes las dos personas que nos han antecedido? Bien, gracias. Quiero comenzar diciendo, bueno, buenas noches con todas y con todos. Agradecer la invitación para participar esta noche en esta conversación y sobre todo estar tan bien acompañada de todos ustedes, colegas y amigos, ¿no? Bueno, yo quiero en realidad tomar la reflexión y quizás hacer el ejercicio que es propio de la memoria, ¿no? Esta relación tensa, esta relación siempre problemática, en disputa, de pensar una determinada situación que marca, ¿no es así? Desde el presente, pero en esta suerte de avance como camino al cangrejo de atrás para adelante, ¿no? Y quiero comenzar en realidad pensando en términos de la pandemia y del primer momento de la pandemia, si es que podríamos describirlo así, en el cual el vocabulario bélico, el uso del término guerra, era bastante común para hablar sobre lo que se nos venía, ¿no es así? Y en realidad a mí me llevaba mucho a pensar en guerra contra quién o guerra entre quiénes, ¿no? Nosotros hemos tenido dos guerras en los últimos años, en realidad, ¿no? Estamos hablando acá de una guerra interna que ha sido descrita, trabajada arduamente en el informe final de la Comisión de la Verdad como un periodo en el que más de 70.000 personas fallecieron, pero tuvimos otra guerra no menos importante con el vecino Ecuador, ¿no? Y quizás ahí hacer también una relación entre lo que traía a colación Alex, de pensar, digamos, esas guerras se vinculan entre sí, ¿no? La guerra del CENEPA, que era la guerra contra el Ecuador, participaron licenciados y miembros del ejército que habían estado antes en la otra guerra también, ¿no? Digamos, conocían ese espacio de conflicto, ¿no? Y podemos pensar también de que las guerras se erigen, digamos, son espacios o momentos de disputa en sí mismos, ¿no? Que se trasladan además a otros contextos y otros momentos, ¿no? La particularidad, y creo que acá es uno de los retos que marca, ¿no? Es que en ambos casos, ¿no? Salvo la guerra contra el vecino Ecuador, que es un país vecino,
En las otras, de las que estamos hablando de nosotros, en realidad, de nosotros como una comunidad grande, podemos pensarlo así, ¿no? Es decir, a mí o sea, prefiero comenzar también pensando, ¿no? Que uno de los grandes retos, en realidad, que se hace tan problemático hablar sobre la guerra interna, que es la más grande, larga, sangrienta, ¿no es así? Es que finalmente fue entre peruanos, ¿no? Sucedió entre nosotros, no vinieron de Marte, no vinieron del extranjero, por más que hay muchos relatos, ¿no es así?, que describen personas foráneas, como que vienen siempre de fuera, ¿no es así? Pero como muchos trabajos antropológicos, históricos muestran, finalmente nos terminamos matando entre nosotros mismos, ¿no? Y eso exige en realidad una reflexión muy grande que como sociedad lamentablemente no hemos tenido, ¿no? Y que pasa también, yo creo, por pensar que no es un periodo aislado, ¿no? No es un momento de la historia, ¿no? No es un momento, además, que queda solidificado entre este marco temporal en el cual siempre se le remarca, ¿no? Porque siempre queda subrayado entre el 80 y el 2000, ¿no? Como si uno pudiera aislar el tiempo-espacio en una cápsula y delimitarlo, cuando en realidad estamos viendo que todo ese tejido de relaciones de repente se recompone, de repente se descompone también, y tiene momentos de irrupción de violencias distintas, ¿no? Tenemos diferentes periodos en los cuales se manifiesta. Entonces, de un lado, yo creo que es, digamos, hay una necesidad grande, ¿no? De pensar en términos, digamos, de todas las personas que participamos, porque incluso con nuestros silencios uno participa también en estas maneras, ¿no? Pero también de pensar en términos de que no es un episodio, como muchas veces se le quiere, digamos, transmitir, ¿no es así? No es un episodio, ¿no? Al contrario, ¿no? Nos marca tanto en realidad de que lo tenemos constantemente vivo, ¿no? Es más, o sea, cuando se trata de hablar, por ejemplo, sobre periodo de posguerra, ¿no? Yo en realidad sigo pensando que nunca terminamos de atravesar un periodo de posguerra, ¿no? Que permanecemos en esa suerte de estado liminal, en realidad, donde siempre queda lo que no se habla o los secretos familiares que se corren o se cuentan mal, ¿no es así? Como esas historias que quedan siempre debajo de la mesa, ¿no? Entonces, ahí hay un problema serio, ¿no? Y siguiendo con esta narrativa, digamos, que quiero mencionar de la guerra y el uso que se hace ahora de la guerra, y que a mí en realidad me hacía mucha reminiscencia a esos otros momentos, no sé si, es que la nuestra también es una, digamos, es una guerra, ¿no? Que se nutre, se va a llenar de todos los vicios, podemos decir así, de nuestra propia sociedad también, ¿no? Donde unos relatos van a quedar sobre otros, ¿no? Donde unas memorias pueden ser más contadas que otras también, ¿no? Donde unos llegan a contar y a invisibilizar también a otros, ¿no? O donde también tenemos esas memorias de las que nadie desea hacerse cargo, ¿no? O de las que tampoco se desea conceder su propia existencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, no solamente, digamos, podemos decir, las experiencias de miembros de grupos subversivos, pero pienso también en la de los propios licenciados del ejército abandonados por su propia institución, que es parte del trabajo que está haciendo ahora Carla Granados, por ejemplo, ¿no? Pienso también en las voces de las mujeres violentadas sexualmente o en la de los pueblos indígenas que quedaron soterrados, ¿no? Y que en realidad haciendo
hilvanando con el presente, lo volvemos a ver reproducido también, ¿no? ¿Cuándo actuó el Estado para poder responder a pueblos indígenas amazónicos? 2 meses y medio después de comenzar la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo de distanciamiento o de emergencia sanitaria? Nuevamente tenemos un gran número, digamos, de mujeres violentadas sexualmente en sus casas, ni siquiera saliendo fuera de casa, ¿no? Entonces, digamos, se reproducen ciertos hechos, ¿no? Y son hechos sobre los cuales no nos estamos haciendo cargo como sociedad, ¿no? Eso para mí es en realidad parte de un gran problema, ¿no? Y no es poca cosa tampoco, ¿no? Sino nos involucra, ¿no? Digamos, somos parte, ¿no? Y acá, digamos, yo creo que hay una deuda muy grande, en realidad, hacia un vasto sector de la población, ¿no? A quienes nunca, digamos, se les reconoció, a quienes nunca, además, se les dio voz, por ejemplo, tampoco, ¿no? Hace poco tiempo, por ejemplo, hace pocos días, en realidad, participaba de un conversatorio en los cuales se cumplían los 30 años de la desaparición de Ernesto Castillo Páez, ¿no? 30 años, imagínense, ¿no? Estudiante de sociología de la Universidad Católica, tenía 22 años cuando fue secuestrado, desaparecido por miembros de la policía. El proceso judicial llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se declaró culpable al Estado peruano, ¿no es así? Y uno se pone a pensar, ¿cuántos casos más hay así? ¿No? ¿Cuántos casos que no llegan en realidad a sentencias de cortes nacionales o internacionales? ¿Cuántos pedidos que se hacen al Estado, digamos, que quedan sin respuesta tampoco, ¿no? ¿Cuántas víctimas que parecen no ser contadas, ¿no? Y solo para cerrar, quizás, y me puedo quedar acá, habría que comenzar a mirar también con detenimiento el trabajo que viene haciendo la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Cuyas cifras son realmente alarmantes, dolorosas y bastante, digamos, críticas y que nos deberían hacer reflexionar de nuevo sobre lo que acabo de decir. Gracias. Bien, muchas gracias por tu intervención, María Eugenia. Y ciertamente algo que las personas que hemos estudiado o analizado este periodo siempre lamentamos es que en la sociedad no haya la suficiente conversación sobre, sobre lo que significó aquella etapa y sobre lo que sigue significando al día de hoy. Al punto que varias de las cosas que has comentado tú, que han comentado Mario, que ha comentado Alexandra, aparecen como temas sobre los cuales tenemos algunas reflexiones, pero que no nos hemos sentado tampoco a discutir de manera sistemática, no solo en la academia, sino en otros sectores de la sociedad. Por otro lado, también no voy a negar que ante este imperativo y ante este déficit que creo que tenemos, también me pregunto a veces cuánto tiempo puede aguantar una sociedad el estar hablando sobre la muerte. ¿Cuánto tiempo podemos mirar la violencia extrema sin agotarnos, sin sentirnos mal, sin eso? Paso entonces a Lurgio. Lurgio, por favor, danos tu perspectiva sobre el tema que hemos venido, que estamos conversando. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Yo también motivado por compartir esta mesa, la Cátedra Bicentenario, los retos de construir memoria en el Perú. Sí, animado, motivado por la presencia de los ponentes. ¿Bien me escucha, verdad? Motivado, muchas gracias. Qué bueno escucharles, María Ulfe, Alexandra, Mario. Estaba escuchando muy atentamente. Bueno,
importante también que nos escuchen nuestros compatriotas desde conectado mediante las redes. Nosotros también desde la ciudad de Ayacucho, desde la Universidad San Cristóbal Huamanga también, unirnos para conversar estos temas que nos compete, esperando también que estén bien estos momentos difíciles que estamos pasando, que estamos atravesando. Seguramente tienen muchas preguntas, los que nos están escuchando, los que nos siguen, hay muchas preguntas. Como yo también tengo más preguntas que respuestas pues de aquí desde mi trinchera. Necesitamos esta cercanía, decía, ya estamos extrañando un poco con esta distancia física o distancia social. Me llamó mucho la atención, que bueno también, por eso decía escucharla a Alexandra, esta de violencia de larga edad. Unas cosas que cruzan de racismo, discriminación social, de muy larga edad, muy larga edad. Esto hay que tenerlo en cuenta, creo que es interesante. Que somos, no, en el presente. Eso también que me llamó la atención, es siempre creo que el presente da color al pasado. Y el contexto que dijo Mario también es muy interesante, hay que contextualizar. Vivimos un estado de emergencia, un estado de excepción. Eso ha sido el contexto. Bueno, a veces, como María Urfe dice, que caminamos como cangrejo, memoria, es verdad, es verdad. La guerra entre nosotros también llama mucha atención, esta cercanía. Uno hasta se puede preguntar, siempre debería ser con lo externo, con nuestros vecinos. Creo que nos parecemos tanto también, con el otro también, fuera de la... también somos cercanos también. Somos humanos, humanidad, pertenecemos. Lo que quería aquí anotar es que las cercanías en estas comunidades campesinas, particularmente en Ayacucho, ha sido, cuanto más cercano ha sido más la culpabilidad. Es decir, sea el perpetrador ha sido el primo, el padre al hijo, a la madre, etc. Es en ese sentido. Bueno, nos preguntan varias cosas nos pregunta esta memoria, esta secuela del conflicto armado, reconciliación, ¿es posible? ¿Es posible? ¿Cómo curar heridas? No lo sé exactamente. ¿Es posible? Quizá podemos empezar diciendo que más que la memoria, más que estas cosas, ¿para qué recordar? La utilidad de la memoria. ¿Para qué es esa memoria? Y entonces, primero, la memoria quizá podemos entender mejor en esa multiplicidad que es heterogéneo. Cada quien recuerda el pasado, cada quien. Uno recuerda el amor, la familia o el conflicto armado. Cada quien vivió de distinta manera, hasta en Ayacucho. Y ese pasado, esa multiplicidad heterogéneo también, ayuda, bueno, para construir identidad, para ver como ejemplo, para vivir. Por otra parte, las memorias siempre están en construcción. Y entonces cada experiencia tiene algunas particulares que van a influir en el curso de la memoria. Otro punto es para que nunca más, recordar para que no se vuelva a repetir. Bueno, ¿cuánto daño hizo el conflicto armado interno? Pues mucho daño. Basta mirar los tomos de la Severo, basta mirar los dibujos de Alberto Jiménez sobre Chungui, o el documental de Volver a ver de Judith. Mucha gente sigue buscando.
o mirar a Eusebio Carvajal en Aranguay o en Putes, en Lucanamarca. O las reparaciones que llegó en Putes, en el lugar que ha sido asesinado, en el lugar que ha sido perpetrado, pues las reparaciones llegaron con el piscigranja. Las comunidades de Chungue construyeron una piscigranja, ahora está abandonada. O como regalaron cuyes a Eusebio Carvajal. Pero las memorias es un campo de batalla, o como dice Yelin, la lucha política, una lucha política. Hay memorias emblemáticas, como nos ha hecho ver Steve Esther, como salvadoras, que nos pone unos anteojos para mirar, para leer el pasado, para ver el conflicto armado, que Sendero Luminoso es el perpetrador, el que mató más. Cualquier tipo es muy atroz. Uno más, uno menos, la guerra es muy atroz. Y parece que quiero reflexionar aquí como el poder siempre construye la verdad. Siempre construye la verdad, como insistió Foucault. Y vamos legitimando por los académicos, los políticos, vamos legitimando estas cosas. O las mentiras e invenciones ocupan el lugar de la realidad. Los abusos de la memoria, como nos recuerda todos. Otro punto que quisiéramos conversar también, para discutir, también recordar, para reparar, si esto nos llama, para que la víctima no se quede víctima, para que podamos curar. Pero parece que hacemos una especie de una pedagogía de violencia, una reproducción casi al infinito. Por eso las memorias en estas comunidades, todavía en Ayacucho, en otras partes también, las memorias están llenos de odio, de rencores. Estas cosas, estos contextos, porque el conflicto armado, si uno todavía está para estudiar, todavía aparece. Se prolongó, se incendió la pradera porque había estos odios, rencores de pequeño, hasta de conflicto de tierras. Y entonces sirvió para cobrar venganza también. Y otras cosas. Y parece que hacemos reproducción, como nuestras cárceles, como en Perú, como nuestras cárceles, pues mandamos pues ahí a los que cometen tanto daño, la corrupción, para que se salgan muy buenos ciudadanos, pero no, para eso como una escuela. Algo así es esta reproducción. Y también recordamos, hay significaciones que hace justamente con el bicentenario, la batalla de Ayacucho, el sello para recordarnos que los españoles nos han fregado la vida. Estas cosas, ¿cómo hacer estas cosas? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué hacer? Creo que tenemos que pensar en memoria, el exceso de memoria, lo que han estudiado los académicos. Que tenemos que reconstruirlos a partir de una experiencia del presente, que tenemos esa necesidad también del presente. Bueno, por otra parte, la memoria es producto de una tensión no resuelta, que dijeron que memoria es activadora del pasado. Tenemos que mirar al otro, en el tiempo, en el espacio, cómo resuelven sus conflictos. Esto creo que necesitamos verlo. Tenemos que mirar al otro, cómo resuelven sus conflictos. Cómo nos expresamos en los carnavales en Ayacucho. Estoy hablando desde la región de Ayacucho, pues ahí uno puede decir todas las cosas. Bueno, a los políticos académicos, los políticos corruptos, lo decimos todo. Hay otra cosa que no hemos dejado mirar también, los rituales de muerte. Creo que nos lleva también a utilizar educación narrativa de estas memorias emblemáticas, como las falsas
narrativas, falsas historias. Luego, después, en la posverdad se profundiza y quedamos decepcionados. Y por eso el peso, el rencor, la venganza es más potente que el deseo de la reconciliación. Eso debemos apropiarnos. Yo digo esto, he escuchado también en otras conferencias, que debemos, creo, apropiarnos de la memoria, de la historia, con todos sus horrores, con todas sus monstruosidades, también con toda su belleza, con toda su humanidad también. Creo que eso nos falta. Es verdad, construimos los académicos teorías, explicaciones, como mudo, y andamos reproduciendo también. Decimos, yo decido por ti, esto es bueno para ti, tengo que ayudarte. Andamos discutiendo esto. Más que eso, creo que necesitamos escuchar, necesitamos preguntarnos por qué ocurrió lo que ocurrió, intentar mirar esas zonas grises, mirarnos al espejo, lo que hemos construido este mundo. Y como dice Mario, necesitamos contextualizar siempre, antes, durante, después, estos actos, por ejemplo, los que han cremado en los cabitos hacían el contexto de emergencia, estado de excepción. Eso no estoy justificando. Y finalmente el conflicto armado todavía parece opaco, todavía poco estudiado, poco hemos comprendido, porque no hemos tenido en cuenta la discriminación que nos ha presentado Alexandra, la violencia de larga data, esta discriminación social que cruza, solamente para decir, los jóvenes que han servido al ejército en la leva, la fuerza que les ha llevado, son de la costa peruana, la mayor parte, casi ningún joven ayacuchano ha servido en estos tiempos, en los años 80 y 90, más bien han venido de la costa peruana. Los jóvenes en esta discriminación que siempre están haciendo los serranos, los menos, los salvajes, y entonces con un fusil en la mano estaban con ganas de disparar. Bueno, muchas gracias, hasta aquí. Muchas gracias, Lorgio, por tu intervención. También has planteado varias ideas interesantes y provocadoras. En especial, a mí siempre me causa mucho estremecimiento algo que también ha dicho María Eugenia, que es el tema de la violencia entre nosotros, ¿no? La violencia entre peruanos, como en muchos lugares, aquella persona que mató a mi esposo, que mató a mi hermano, es el hijo de la amiga de mi mamá, era el vecino que vivía en la casa de al frente. Sí, y pensar en eso, pensar que quienes en el momento del conflicto se convirtieron en enemigos, eran muchas veces gente que se conocían, digamos, ¿no? Y que fueran personas que se conocen o que se conocían quienes perpetraron formas extremas de violencia, siempre es chocante y es triste. Pero también es interesante que hables de qué tan pertinentes o no han sido las acciones que el Estado peruano, que las ONG, que los intelectuales han llevado a cabo para tratar de ayudar a las víctimas, ¿no? Ponías el ejemplo de proyectos de reparación en comunidades que a los pocos años dejaron de utilizarse. ¿Por qué fracasan los intentos de compensar o reparar a las víctimas? ¿Y qué nos dice eso sobre el compromiso, qué tanto es el compromiso del Estado peruano por realmente abordar estas necesidades? Y en las 4 intervenciones, además, creo que hay una premisa, que es que si bien la etapa 80-2000 tiene que pensarse en relación con otros momentos de la historia o con otros procesos de la historia, también siento que es una etapa que sirve para mirar
o mejor dicho, que sintetiza varias de las fallas históricas y estructurales de la sociedad, ¿no? Por eso cuando hablamos del conflicto armado o de la época del terrorismo, no solo hablamos de la violencia, de las desapariciones, de las muertes, también hablamos del racismo, hablamos del clasismo, de los estigmas contra la población andina, de la pobre gestión del Estado en determinadas localidades, etc. Bien, volvemos entonces a Alexandra. Alexandra, quisiera preguntarte si podrías mencionar una o dos obras literarias sobre el conflicto armado y qué tipo de reflexiones o preguntas pertinentes plantean. Sí, plantean. Ok, muchas gracias. Gracias a mis compañeros, han sido muy interesantes sus intervenciones. Entonces, sí, voy a contestarte, Iván, pero voy a dar un rodeo, ¿no? Creo que lo que se desprende de lo que hemos dicho hasta ahora, bueno, una de las cosas que se desprende es que necesitamos un pensamiento complejo frente a este fenómeno, ¿no? Que realmente si no partimos de preguntarnos qué pasó y cómo entiendo qué pasó y qué implica para mí y qué implicó para mi familia y qué implicó para mi vida, si no partimos de preguntas, estamos en nada, ¿no es cierto? Porque justamente este proceso es algo difícil de entender y es algo aún traumático para nosotros. Entonces, digamos, se trata de suavizar nuestras posiciones como para emprender un diálogo y emprender un proceso de reflexión y no entramparnos de saque en una posición como para defenderla, ¿no? Y creo que en aras de eso hay varias cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Preguntas, por ejemplo, sobre qué entendemos como víctima, qué entendemos como terrorismo, cómo llamamos el periodo, cuál es la responsabilidad del gobierno, cuál es la responsabilidad de los que parecían no tener ningún rol, es decir, los observadores silenciosos, como dijo McKenna. Y cómo estamos abordándolo desde el presente, qué rol tiene este tema en nuestro programa educativo público de secundaria. Es un ejemplo es una pregunta que ya veo que nos están haciendo en el chat y es una pregunta básica, ¿no es cierto? Y yo, digamos, desde mi rol como docente en la PUC, que a veces enseño en los primeros años cuando recién pasan a la universidad, yo me doy cuenta que el conocimiento es muy básico sobre el periodo, es decir, muy básico, ¿no? Y bueno, ya para ir contestando la pregunta de Iván, justamente una de las maneras de abordar este tema que es tan difícil de hablar y que es tan polémico y que nos mueve tanto, es a través de sus representaciones culturales, ¿no? Y Iván me ha preguntado solamente por literatura, pero voy a darme la libertad de hablar de algunas otras representaciones culturales más allá de lo estrictamente literario, ¿no? Pero para comenzar por lo literario, una novela importante me parece La Hora Azul de Alonso Cueto. Pero no quiero decir, y en ninguno de los casos, quiero decir que estos sean ejemplos a seguir o representaciones que ya entienden todo y que tenemos que simplemente aprender lo que nos dicen, sino que nos sirven como para empezar a tener ciertas discusiones importantes. Entonces creo que a partir de La Hora Azul nos podemos preguntar sobre el rol del ejército, sobre la violencia sexual, sobre el rol del clasismo, sobre el rol del racismo, ¿no? La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez es una novela más reciente que aborda específicamente el tema de género y hace visible varias cosas que han sido invisibles para nosotros hasta el momento. Recientemente hay una novela corta, cuento largo de Gustavo Gurriti que se llama La Batalla. La verdad que estoy a la mitad, pero está muy interesante sobre una batalla en particular y el rol del ejército en esa batalla. Pero ya, yendo más allá de lo ficticio, digamos, recomendaría de todas maneras el primer libro y bueno, el segundo también de Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido, que narra desde una perspectiva, digamos, sin precedentes en nuestra literatura el proceso de violencia política, desde alguien que estuvo en varias diferentes posiciones a lo largo de su vida y que nos cuenta la cosa desde adentro. Luego está también Los rendidos de José Carlos Agüero, que igual es una especie de testimonio, pero también tiene elementos literarios que nos ayudan a pensar varios temas importantes.
Y ya con esos ejemplos me estoy moviendo hacia otra forma cultural que es el testimonio. Y la Comisión de la Verdad hizo un trabajo increíble de recolección de testimonios. Muchos de ellos están públicos. El Lugar de la Memoria también en su canal de YouTube ha subido muchísimas audiencias públicas organizadas por la CBR. 2 testimonios que a mí me parecen de un valor literario, además de social, histórico, etc. Entonces recomendaría comenzar por ellos. Es el testimonio de Georgina Gamboa y el testimonio de Liz Rojas, que dicho sea de paso han sido testimonios que han inspirado literatura posteriormente, ¿no? Las transcripciones de esos testimonios se pueden encontrar en la página web de la Comisión de la Verdad, entonces lo pueden ver en video y lo pueden leer en texto, todo está en internet. Luego, en cuanto a obras de teatro, y claro, estamos en un momento imposible para las obras de teatro, pero confiemos que se pueda volver a eso pronto. La obra sin título técnica mixta de la Casa Yuyechcani, para aquellos que están en Lima, las entradas están accesibles y realmente es una obra increíble. Entonces no tenemos una cultura muy teatrera en el Perú, pero si les interesa el tema, cuando reabran los teatros, cuando lo vuelvan a poner en escena, creo que Sin Título Técnica Mixta es muy buena obra, justamente porque conecta la violencia política de los 80 y 90 con la guerra del Pacífico, viendo todas las conexiones entre esas dos etapas. Y por último, en el cine hay muchas cosas. Por un lado está Magallanes, que es una especie de adaptación de La Hora Azul, que lo complica de varias maneras. Está La Casa Rosada, la última película de Palito Ortega, que también narra desde una perspectiva local, ayacuchana, desde la víctima. Días de Santiago, una película del 2003, pero que justamente aborda lo que nos decía McKenna, el cruce entre la violencia política interna y la guerra con Ecuador. Y bueno, podría mencionar más, pero lo dejo ahí. Gracias. Iván, por favor, enciende tu micro. Está apagado. Gracias. Perdón. Quería resaltar de lo que mencionó Alexandra, el tema de la apreciación de los testimonios y el hecho de que los testimonios que comentaste estén disponibles para observar en la página de YouTube del Lugar de la Memoria. Esto tiene que ver también con qué tanto están disponibles materiales sobre el periodo de conflicto armado para que la ciudadanía pueda acceder a ellos y conocer. No solo es un tema, primero, de creación de archivos históricos sobre el tema, y segundo, de acceso de la ciudadanía. Y por supuesto el LUM solo es un pequeño ejemplo en este panorama que es todo un tema en sí mismo. Y lo segundo que también me llamó la atención es el asunto del pensamiento complejo, ¿no? Y estoy de acuerdo, digamos que estas etapas requieren abrirse a la complejidad de sus dinámicas, pero también pienso muchas veces cómo es que esa complejidad la transmitimos en mensajes simples, por una cuestión, y es que cuánta complejidad podemos procesar a la vez, ¿no? En fin, es un tema que queda allí para quien quiera explorarlo en su momento. María Eugenia, tú dijiste o mencionaste al final de tu intervención el tema de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una oficina al interior de el Ministerio de Justicia, ¿no?, que trabaja el tema de los desaparecidos de la época del terrorismo. Quisiera, si por favor puedes decirnos qué es esto de los desaparecidos, quiénes son los desaparecidos y por qué consideras importante hacer un seguimiento o observar qué es lo que está haciendo esa dirección. Gracias. Gracias, Iván, por la pregunta. Yo solamente creo que decir una cosita en relación a lo que nos presentó Alex, sobre las representaciones culturales, ¿no? Que es un tema que compartimos, creo. A mí siempre me llama la atención y creo que merece una discusión la forma como, si bien como señalas, los testimonios que recoge, digamos, todas las personas que trabajaron en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que son más de 16.000, 17.000 testimonios
que ahora además son de acceso público, ¿no es así? Pero a mí siempre me llama la atención cómo es a través de la ficción que logra en realidad calar, llegar, incluso de forma más directa que el propio testimonio en sí mismo, ¿no? Eso a mí siempre me parece, digamos que amerita, no solamente una discusión, ¿no? Sino que creo que, no sé si hay una sobreexposición al testimonio, que el recurso de la ficción hace que más bien pueda, digamos, uno agarrarse de ahí, o ese no querer ver tampoco esa suerte de esas verdades que quedan, que las quieres esconder y no las quieres ver y prefieres más bien verla en pantalla o leerla en una novela o verla a través de una obra de teatro, ¿no? No sé, esa discusión a mí siempre me hace, digamos, me hace eco, ¿no? Este, a ver, yo primero quiero decir que la desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad, creo que más terribles, honestamente, ¿no? Además que quedaron registrados en el informe final de la Comisión de la Verdad, eh, desde, digamos grupos de perpetradores, podemos decir diversos, ¿no? El Estado, con la manera como responde ante la violencia, digamos, que se daba en ese tiempo, pero también desde los grupos subversivos, ¿no? La creación de una Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido un proceso largo en el país, que involucra la participación activa de grupos de familiares, ¿no? Y grupos de familiares que no han cesado en estos más de, 40 años en realidad este año, de buscar a sus seres queridos, ¿no? Y ha sido con la ayuda, por supuesto, del CICR y de otras instancias, incluso la CEMAN, y la Dirección General se instala en el Viceministerio de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia, ¿no? Es muy importante, en realidad, tener una dirección de búsqueda de personas desaparecidas. A mí lo que digamos, me llama mucho la atención es el número de personas desaparecidas, ¿no? Porque cuando en el informe final se estima una cifra que es la de 69.280 personas, ¿no? Dentro de las cuales se contempla un grupo de personas desaparecidas, ¿no? Y en ese grupo de personas desaparecidas, más o menos calculaban que eran alrededor de 7.000, más o menos en ese momento. Luego, conforme van pasando los años, la cifra comienza a cambiar, ¿no? Por muchos años la cifra común que dominó, digamos, la discusión pública era alrededor de 10.000, ¿no? Luego se pasó alrededor de 15.000. Cuando comienza el trabajo de la dirección, ellos contrastan muchas bases de información de la policía, de muchas, en realidad, instancias, y hacia abril del 2018 comienzan con más de 20.000 casos. Hacia junio del 2020 estamos en 21.244 casos. Lo que hace también es hacernos pensar quiénes son esas personas que no fueron contadas en ese momento, ¿no? Es volver a estas preguntas, digamos, básicas de cómo somos capaces como sociedad, ¿no es así?, de no solamente perpetrar este tipo de crímenes que buscan las borraduras completas de los sujetos, ¿no es así?, de los individuos, de las personas, y al mismo tiempo, cómo somos capaces también de no contabilizar a tantas personas que quedan ahí, digamos, y que ahora comienzan sus nombres a aparecer en esta dirección, ¿no? Por eso es que digo que es importante, digamos, seguir el rastro de la dirección, porque yo creo que la desaparición forzada, si bien es un crimen que busca la borradura completa, nunca es tan completa, ¿no? Siempre hay un rastro, una huella que va a dar la pista precisamente para continuar la búsqueda, ¿no?
Eso, ¿no? Y que permite además las exhumaciones, como nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso Cabitos 83, permite dar cuenta precisamente de cómo la historia también se reescribe a partir de procesos judiciales, a partir de casos de exhumación, ¿no es así? O sea, te da la posibilidad también de pensar que el proceso histórico no es tampoco algo cerrado, ¿no? Eso. Gracias. Bien, María Eugenia, gracias por tu intervención. Además, lo que has comentado llama o trae a colación el tema de que también se están registrando a las distintas víctimas del periodo de terrorismo, pero no solo registrarlas por registrarlas, sino también para diseñar propuestas de atención, de identificación de sus necesidades, de reparación que ya comentamos, ¿no? Este también es un problema amplio, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de un Estado para llevar un conteo, un registro eh, de las consecuencias de etapas de violencia extrema como las que vivió el Perú? Eh, Mario, eh, tú mencionaste al final de tu intervención el tema de las personas que emigraron forzosamente de sus viviendas, sobre todo rurales, a las ciudades, ¿no? ¿Consideras que es un tema importante que no sea, de los tantos que no se han tocado? ¿Cuáles son los otros 2 o 3 temas muy específicos que crees que es también importante eh, comenzar a tocar con más fuerza, con más detenimiento? Sí, gracias Iván por la pregunta. En lo fundamental diríamos que hay temas que pueden ser todavía muy vigentes a partir de las experiencias que se vivieron en el periodo de violencia. Eh, para ponerlo en sencillo, ¿no? Por un lado, de qué manera todos estos eventos que sacudieron a lo largo y ancho del país, que fue el periodo de violencia de 1980 al 2000, tuvieron una historia previa, ¿no? En el sentido de que qué pasó en las regiones, por ejemplo, o en las provincias, o en los distritos, o en las comunidades, incluso en las familias. ¿Qué hizo de que cuando aparecieron Sendero Luminoso, el MRTA, o se formaron los comités de autodefensa, o ingresó el ejército, previamente la policía? ¿Qué fue lo que sucedió en esas regiones, en esas provincias, en esas comunidades, antes de este tiempo que vivió el país entre 1980 al 2000? Y eso me parece una cuestión clave porque, ya que hablamos, diríamos, del largo plazo, nos permitiría entender de que hubieron problemas y conflictos en estas sociedades, sobre todo considerando un aspecto que me parece crucial y que muy poco quizás se menciona en los estudios sobre los orígenes de la violencia, y es que el Perú entre 1940 y 1980 atraviesa lo que diríamos es un proceso traumático previo a lo que fue el terrorismo y diríamos las violaciones de derechos humanos, las desapariciones. Y es un hecho traumático no porque precisamente tuviera un alto costo de vida, sino más bien por lo que sería más bien una especie de florecimiento de la población en términos demográficos. Y eso me parece importante porque es lo que marca la historia del siglo XX. Es decir, solamente para ponerlo en números, que quizás pueda describir en algo la situación, una situación muy concreta. En 1940, en el censo de 1940, éramos en este país 6 millones de habitantes. En 1980 ya estábamos en 18 millones de habitantes. ¿Qué significó eso para las familias? Digo, para las familias
en el área rural, en las áreas urbanas, en las familias que vivían dentro de las comunidades campesinas o dentro de las haciendas. ¿Qué significaba la escasez de recursos para una familia que comenzaba a ver que sus hijos podían sobrepasar, diríamos, el año de nacimiento, o los 3 años o 5 años de nacimiento, y se proyectaba, diríamos, a ser hijos, adolescentes, jóvenes, que iban a formar nuevas familias? Eso en términos de escasez de recursos. Ese es un tema que me parece fundamental. Otro tema que me parece importante, ya lo había mencionado en la intervención anterior, es el tema de la violencia sexual. ¿De qué manera la violencia sexual marca el itinerario de las familias y de la sociedad peruana en la construcción de una sociedad que probablemente era una sociedad muy violenta con respecto a sus miembros mujeres, ¿no? Y esto no solamente, diríamos, con las esposas, sino también con las hijas, ¿no? Por no decir también quizás con las personas mayores. O sea, ¿de qué manera estas diferentes violencias configuran lo que llamaríamos una sociedad estresada, ¿no? Más el tema anterior, obviamente, tiene, diríamos, consecuencias mucho mayores, porque va a incidir sobre lo que va a ser los temas de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, ¿no? Y ahí viene quizás el otro aspecto que también va a estar necesariamente vinculado con los dos temas anteriores, la situación de la niñez. Me parece una situación crucial porque básicamente este país en los años 1950, 1960, 1970, 1980 ha sido un país esencialmente joven y, bueno, fundamentalmente niño, ¿no? ¿Qué experiencias se acumularon en estos años en la mentalidad, en la psicología individual y colectiva de los peruanos? ¿Y de qué manera eso lo estamos llevando hasta el día de hoy? En ese aspecto me parece de que ahí hay 3 temas cruciales que convocan a entendernos como peruanos en la actualidad. Porque en principio muchos elementos que están ausentes dentro de lo que llamaríamos el periodo actual o de postviolencia, probablemente ha sido de generaciones marcadas por estas experiencias de violencia de los años 1980 al 2000, pero hemos convivido, hemos crecido con todas estas historias en estos últimos 20 años. Y sin embargo, estamos viendo en la actualidad, en este momento, de que estamos atravesando lo que llamaríamos otro proceso traumático, que es el de la pandemia, ¿no? Algo que probablemente vaya a superponerse sobre lo que se ha vivido en los últimos 40 años, pero que no necesariamente lo ha cancelado. Entonces, de alguna manera, es lo que nos convoca a entender y a procesar como retos que no conciernen solamente al mundo académico, sino también a todas las familias en el Perú, ¿no? Y eso creo que es lo que deberíamos apuntar como sociedad, afrontar, diríamos, estos escenarios. Eso sería todo, Iván. Gracias. Muchas gracias, Mario. También interesantes tus comentarios. Llama la atención cómo has hecho mención al tema del crecimiento demográfico entre las décadas de 1940 y 1980. Y claro, uno dice, cuando hay más población se necesita más recursos para esa población, pero también más garantías para el ejercicio de sus derechos. ¿Cuál es la capacidad que tenía entonces el Perú para asegurar que esos contingentes de población que comenzaban a aparecer puedan tener una vida digna y desarrollar los planes que generaron para sí mismos y para sus familias? También
mencionaste el tema de la niñez, yo lo saco a colación, ya que estamos en la mesa sobre los retos de construir Perú, como uno de los ejes que muchas veces se notan, que nos dividen al momento de discutir sobre este periodo, sobre el conflicto armado y sus consecuencias, es el tema de la edad, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los puntos de vista en los cuales los jóvenes difieren de las personas mayores? Dicho por supuesto a grandes rasgos. Lurgio, tú comentaste en tu intervención que, ante el tema de la reconciliación, tú más bien, así lo entendí yo, ves que en las memorias, en Ayacucho hay como mucho rencor, mucho resentimiento, y que más bien entendí que eso pues, es muy lejano a lo que se entiende por reconciliación, o a lo que se sugiere cuando hablamos de reconciliación. Me preguntas tú cómo ves, o qué, si podrías mencionar las 2 o 3 características que a tu juicio tiene la discusión sobre este periodo en Ayacucho. Muchas gracias, Iván, por las preguntas. La pregunta. Si es verdad que quizá puede sonar como pesimismo, algo así. No hay un arco de triunfo que nos espera, no hay de estas cosas que podemos abrazarnos entre víctima y perpetradores. Creo que no va a suceder esto, ¿no? Y no sucede. No sucede. Y como dice Alexandre, que quizás de pensar lo complejo, víctimas, victimarios también al mismo tiempo, eso es más complejo. Quizá por eso también. Decía, por ejemplo, los crímenes del pasado se convertían en combustible que alimenta más bien el rencor y posibilita atrocidades, que posibilita los rencores, los odios que de los años 40, 50, lo que habló Mario también, o más antes, pues, es larga data. Estas cosas han posibilitado atrocidades que hemos visto. ¿Es lejano? Pues no sé, parece que vamos a llegar. Lo que también he intentado decir también es, pues hay que mirar al otro, debemos observar al otro, que cómo hace para reconciliarse, cómo han construido espacios de reconciliación. Es verdad, la CBR nos recomendó psicólogos para atender esta población afectada por el conflicto armado. Es tantos números que hemos visto, que señalaron los que expusieron. Pero no se ha atendido casi ninguno, sí, se atendieron. Y entonces, como la gente, para vivir ahora, la gente, uno va al mercado, pues ahí están viviendo, están vendiendo sus cosas, viven al día a día, están bien, tienen hijos, piensan bien, educan a sus hijos, están ahí, bailan en sus fiestas, estas cosas. Quizá mirando al otro podemos darnos cuenta que han construido espacios en esta larga data de violencia, discriminación, de pobreza. Han construido espacios como mencioné, los rituales de muerte, que ayudan mucho, tan igual que los psicólogos. Espacios de como la fiesta, los carnavales, otras fiestas que andamos siempre no han dejado de bailar por lo largo del conflicto armado también. Estas cosas nos ayudó, por ejemplo, y estos también reconcilian también. Hay una parte del ritual del quinto día, una parte que es el espacio para pedir perdón. Uno no puede irse a la otra vida sin saldar la deuda. Entonces, estas construcciones, menospreciados también, folclorizados, hemos dejado de mirar
hemos dejado de mirar y es interesante. Y ahí está, esos tipos de reconciliaciones, esos tipos de perdones. Eso quería decir, porque víctimas, victimarios, el padre, el hermano, el primo, después del conflicto armado, ¿están ahí en la comunidad? ¿Están en la comunidad? Pues cuando toman o cuando bailan en carnavales, ahí están salen en las músicas que lo dicen, todas las cosas que se expresan. Bueno, es más complejo, no tengo respuestas, tengo estas dudas, tengo estas inquietudes que mirando al otro quizá podemos aprender. Bien, muchas gracias, Lurgio, por lo que has señalado. Me gusta mucho cómo has puesto algunos ejemplos del tema de mirar al otro, ¿no? De cómo mirar al otro es parte fundamental para tender puentes entre generaciones, entre sectores sociales, al momento de pensar y discutir sobre el conflicto armado y sus consecuencias y su presencia hoy en nuestra sociedad. También me gustó mucho lo que tú dijiste de esta frase: no han dejado de bailar a lo largo del conflicto armado, ¿no? De cómo nuestra mirada a esta etapa, por necesidad, no puede ser solo una mirada sobre todo aquello que sufrimos y todo aquello que perdimos, ¿no? Porque también necesitamos, incluso en los momentos más críticos, momentos de diversión, momentos de relajación, momentos de encontrarnos con nuestros seres queridos, de disfrutar con nuestra comunidad. Y también interesante lo que señalaba sobre la importancia de los rituales para ir procesando, tal vez lentamente, todo el peso de esta historia, ¿no? Como en el tema del ritual de la muerte, también estamos dándole legitimidad a nuestro dolor y a nuestra pena, ¿no? Y señalando que tenemos el derecho de sufrir por nuestros seres queridos, por lamentar la muerte de las personas que en su momento amamos y ya no están. Bien, dicho esto, nuevamente gracias a los 4 panelistas por sus intervenciones, y ahora pasamos al momento de leer las preguntas del público. Le doy la voz a Víctor. Muchas gracias, Iván. Bueno, hemos seleccionado las siguientes preguntas. Para Alexandra, ¿cómo cree que se inscriben las prácticas del terruqueo en el escenario post-conflicto? ¿Qué rol cree que cumple esta evocación del fantasma del terrorismo como método de invalidación social de varios movimientos sociales disidentes o que directamente se oponen al status quo? Óscar García pregunta, ¿por qué si no se cumplen las características del artículo 3 común de la Convención de Ginebra se le denomina conflicto armado interno? Carlos Raez, tocando el tema de la literatura, ¿tiene espacio el libro de puño y letra en el proceso de reconstrucción de memoria y en la idea de reconciliación? En el caso de los militares, ¿qué tanta difusión tienen obras como El pecado de Aung San Suu Kyi, La guerra de los tenientes o El honor a la verdad en el ámbito académico en el que se desenvuelven? Luego, ¿tendremos que hacer memoria de la pandemia? En miras al bicentenario, ¿será posible dejar de ser un país marcado por cicatrices? ¿Limita la construcción de un Estado más justo? Justo Arizapana, quien descubrió las fosas de los alumnos de la Cantuta, falleció y no era alguien totalmente olvidado. ¿Algún recuerdo había de él? Luego de recordar a todos los que siguen. Un poquito complejo. Eso sí serían más o menos todas las preguntas, si no... Sí, esas serían todas las preguntas. Bien, creo que hay libertad para que respondan quienes se sientan que pueden dar mejor respuesta a cada una de las preguntas. Creo que solo hubo una dirigida específicamente a uno de los panelistas, que fue a Alexandra, entonces creo que podemos empezar por ahí. Ok, gracias. Sí, pues el tema del terruqueo es uno
importante para entender nuestro tipo de debate público hoy en día, porque, digamos, se repite muy a menudo. Creo que, por un lado, hay que entenderlo dentro de un contexto incluso global, ¿no? Armadas de nuestra historia fueron errores y, o sea, errores y horrores, ¿no es cierto? Que no cabe entenderlos en una perspectiva histórica, sino que cabe denunciarlas desde una perspectiva moral, ¿no es cierto? Entonces, siendo eso el paradigma global de nuestra actualidad, sirve ese discurso como para deslegitimar cualquier discurso que cuestione el status quo, como bien dice la pregunta misma, ¿no? Entonces, si bien esto ocurre a nivel internacional, en el Perú lo damos un tinte local, ¿no es cierto? Con bastante insistencia, tanto así que tenemos este neologismo, ¿no? El terruqueo. Aguirre tiene un trabajo sobre el uso, además de la palabra terruco, como un insulto racial, ¿no? Entonces también está eso en juego, ¿no? No todos son terruqueables por igual, ¿no? A veces es un eufemismo por un insulto racial. Y pues tiene que ver con una cultura política donde no tenemos muchos espacios de debate ni cultura de debate y de escuchar al otro y de reconocer los argumentos válidos del otro como para contribuir cada uno a su manera al progreso de la nación, digamos, ¿no? Sino de cada uno entramparnos en nuestras posiciones y tratar de avanzar a través de deslegitimar la opinión del otro, ¿no? Entonces, digamos que el nombre local para esa tendencia de muy poco democrático, ¿no es cierto?, de conversar. También quería aprovechar, como es mi último momento, para hablar, para contestar algunas de las preguntas que lanzaste tú, Iván, retóricas, creo, pero no los voy a tomar como retóricas, sobre si es que quizás es demasiado el ejercicio de la memoria, demasiado insistencia en lo negativo, en el dolor, en la muerte, y que quizás también hay demasiada complejidad y cuánta complejidad podemos aguantar, y entiendo lo que vas, ¿no? O sea, de hecho, en espacios educativos, por ejemplo, necesitamos mensajes comprensibles, mensajes motivadores, pero también, claro, no, y estoy de acuerdo con respecto a que no hay que concebir la memoria como un ejercicio negativo o de, digamos, sublimizar el dolor. O sea, no es que tengamos que pagar un rito sacrificial hacia el dios del dolor. O sea, no se trata de eso, ¿no es cierto? Sino que se trata de tener una serie de conversaciones que nos importa tener para realizar cambios que nos interesa hacer, ¿no? Y por ahí va la cuestión también de la complejidad. O sea, no se trata de un discurso oscuro, de un montón de complejidad académica, sino de tener conversaciones y pensar, digamos, colectivamente, y no simplemente repetir los sentidos comunes o lo que nos han dicho nuestros familiares o la prensa, ¿no? Eso, lo dejo ahí. Bien, gracias Alexandra. Además, muy interesante el contrapunto que has hecho. En relación con las demás preguntas, ¿quién desea tomar la palabra? ¿Podría ser yo? Dale, Mari. Ok. Sí, sobre la pregunta de cómo pensar ahora también en términos de cómo pensar en los términos de la memoria, la pandemia. Es una pregunta muy sugerente y que lo enlaza además con el señor Justo Aricipana, que fue precisamente el que ayudó a descubrir las fosas de los asesinados en la Universidad de la Cantuta. Bueno, sobre el aspecto de esto de cómo un proceso, diríamos, de la violencia que vivió el Perú en el año 80 y que, digamos, tuvo protagonistas en esa época y permaneció, diríamos, a lo largo del tiempo los efectos de esa violencia, como fue el caso específico del señor que nos ayudó, o ayudó, digamos, al periodismo a encontrar
esas fosas. Y cómo es que finalmente este señor muere, diríamos, en un escenario pandémico, que en el caso peruano ha estado marcado además por los problemas estructurales de toda la vida, ¿no? O sea, la escasez de servicios médicos, la falta de una economía para poder solventar los gastos de una enfermedad que desafortunadamente ha sido letal, sobre todo para los sectores más débiles, configura lo que llamaría eso, pues, un proceso traumático que se monta sobre otro proceso traumático y que no necesariamente lo cancela, ¿no? Sino que más bien se entremezclan. Y esto me hace pensar, pues, en efecto, de cuál debería ser nuestra memoria de la pandemia. Y es que efectivamente no va a ser un tema diferente al que nos permite discutir y reflexionar también sobre el tema del periodo de violencia. Hay un libro a propósito de Laura Spiney, que es El jinete pálido, que habla básicamente del impacto de la gripe española hace 100 años en una Europa y digamos en el mundo que se había hundido en la Primera Guerra Mundial y que básicamente las personas que vivieron en esos años no lo recordaban, no lo tenían presente en su memoria, a pesar de que fue mucho más letal la gripe española y fue además mundial, en todo, diríamos, el significado de la palabra, y las familias no lo recordaban. Podían recordar los hechos de las guerras, de los periodos de entreguerras, que fueron periodos también de crisis y de violencia, ¿no? Pero no recordaban la gripe española. Y esto llama la atención porque básicamente es parte, digamos, de un proceso de olvido que había quedado sumergido con la memoria de las grandes guerras. Y curiosamente, y esto diríamos porque quizás tendríamos que pensar así nuestra actualidad, en términos de la memoria, ¿no? Procesos no cancelados, permanencias de situaciones estructurales y cómo las familias pueden procesar eso, ¿no? Entonces, esa es básicamente mi participación en este aspecto. Bien, Mario, gracias, Maquena. Si te gustaría agregar algo a las preguntas. Sí, Sobre las preguntas que... Gracias, Iván. Quería simplemente, digamos, añadir dos puntos, ¿no? Justamente recoger el nombre del señor Justo Arizipana, ¿no? Porque, digamos, cuando encuentran los restos, encuentran las llaves, ¿no? Y las llaves, por ejemplo, se convierten en parte de esa cultura material que va a abrir otras puertas, ¿no? Y específicamente abre la puerta de la casa de la señora Amaro, ¿no? Y habla precisamente del crimen perpetrado ahí, ¿no? Pero también habla de una suerte de tratar de ocultar ese crimen, ¿no? Y bueno, añadir al punto que trae Mario, ¿no? Precisamente señalar la forma como fallece el señor Justo, ¿no? Que al mismo tiempo se convierte a su vez, si quieren, en esa suerte de vestigio, rastro de una situación de desigualdad e inequidad que mantenemos hasta el día, o sea, que es esa fragmentación que tenemos presente siempre, ¿no? Pero quería traer a colación, porque en una de las preguntas mencionaron el texto del Ejército en honor a la verdad, ¿no? Y quería simplemente recordar un
un evento académico que hace unos años hicimos, donde estuviste también, querido Iván, si mal no recuerdo, donde estuvo también Lurgio, ¿no es así? Que fue un evento donde fue bien interesante, importante, porque digamos, presentamos el libro de Memorias de un soldado desconocido de Lurgio con el texto de En honor a la verdad, ¿no? Y se propició un debate y una discusión que yo honestamente considero que son el tipo, digamos, de discusiones que deben darse, ¿no? Son el tipo, digamos, también de conversaciones que aún tenemos pendiente de sostener en realidad, ¿no? Que son difíciles, lo son, pero no por ello debemos dejarlas de hacer o de tener, ¿no? A mí me parece digamos, yo me acuerdo que teníamos mucha tensión en realidad por lo que iba a pasar. Estaba perro, pericote y gato, podemos decirlo así, sentados en la misma sala, pero fue un momento importante. Entonces yo más bien me animo por ese tipo, digamos, de propiciar ese tipo de diálogos y de conversaciones, ¿no? Creo que son necesarias en realidad, ¿no? Y que además, si hablamos por la situación en la que estamos viviendo ahorita, se vuelven incluso más necesarias. Y a puertas de pensar el bicentenario, qué mejor que hacerlo, ¿no? Eso. Gracias. Gracias, María Eugenia. En efecto, recuerdo bien ese evento que señalas mientras estuvimos. Lurgio, quisiera, por favor, tu reacción o tu comentario a alguna de las preguntas que se han vertido. Muchas gracias. Gracias también por lo que están preguntando, que los que nos escuchan se hacen preguntas. Yo empecé estas cosas, hay más preguntas que respuestas. Acaba de leer una pregunta de Oscar García, pues dice que cómo llamamos guerra civil, conflicto armado interno y muchas cosas más. Y bueno, todas estas cosas, todas, aunque sea guerra civil, conflicto armado, todas son nocivas. Todas son nocivas. No hay más que menos. Quería solamente un punto, algo así o dos, de llamar la atención sobre la pandemia que estamos viviendo ahora. Una precariedad tremenda que nos ha desnudado, esta prosperidad falaz. Teníamos que así nos miraba desde afuera, pero no. Nos ha desnudado en la educación, en la salud. Pues a veces aquí en Ayacucho andamos comunicándonos, dictando por clase virtual, que no tenemos conectividad, con celulares, recargando megas. Y por otra parte también el miedo, la dura cuarentena también que hemos pasado. Y en otra parte los muertes sin rituales. Y todavía me hacen recordar el otro tiempo, todavía muchas muertes sin rituales. Y entonces ese dolor también está ahí. Y estoy tratando de escribir esto, puedo terminar. Y el otro, que hablé, esta demonización, los buenos y los malos, los salvadores y el mito de la comunidad inocente y el apoyo masivo a los senderos luminosos, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, creo que es este suicidio de Sendero Luminoso en sus primeros años. Pues lo que ha vivido, pues gracias a la existencia de otras cosas, gracias hasta se puede decir, aunque duele, gracias al Estado también, ha sobrevivido Sendero Luminoso. Eso es lo complejo. Pensar en el contexto también es difícil también, pensé en lo que preguntaban sobre la cantuta o las ejecuciones extrajudiciales en los cabitos. Pensar en este contexto, en estado de excepción, en estado de... siempre hay esta construcción del enemigo, pues gracias, algunos políticos viven gracias al terruqueo. Bueno, muy
Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Durgio. Yo solo quería comentar también una de las preguntas. A mi juicio, el concepto de conflicto armado interno es adecuado y creo que más bien sí cumple con lo establecido en los convenios comunes de los acuerdos de Ginebra, en especial el tema de la intensidad de nuestro conflicto armado. No fue solo una protesta, no fue solo un estallido, sino que fue violencia, en vivo, secuestro, masacre, asesinato, desaparición, etcétera. Además, violencia duradera durante 12 años o 15 años o 20 años y violencia más realizada por actores armados organizados, ¿no? Las organizaciones terroristas, por un lado, las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad del Estado. Dicho esto, también quiero, bueno, agradecer a todos a las personas que han hecho sus preguntas, a los panelistas que han estado presentes por las cosas tan interesantes que han dicho. La conversación de hoy ha mostrado las varias aristas y las varias reflexiones que pueden nacer a partir de una mirada al conflicto armado interno o a la época del terrorismo o a nuestra guerra interna y cómo pensar esta etapa es relevante para el día de hoy, para observar nuestros problemas el día de hoy. Por último, quiero decir también una cosa muy personal. Creo que perdemos mucho el tiempo y muchas energías discutiendo si el término correcto es conflicto armado, si el término correcto es guerra interna, si el término correcto es periodo de violencia. Creo que ninguno de los términos excluye al otro y que todos capturan una parte de la experiencia que vivimos en aquellos años. Dicho esto, yo no tengo nada más que decir y agradezco nuevamente a los organizadores del evento, a los panelistas y a quienes estuvieron participando en la reunión conectados con nosotros. Muchas gracias, Iván. Bueno, a nombre del Proyecto Especial Bicentenario, quiero agradecer a los panelistas, Alexandra, Mario, Maquena, Lurgio, a Iván. Interesante, la verdad, la mesa. También a todo el público asistente que nos ha seguido a través del Zoom y del Facebook. Ya saben algunos que todas nuestras cátedras pasadas y la información sobre las siguientes están en nuestra página web, bicentenariodelperú.pe/cátedra. Y también quiero avisarles de que todavía está vigente el concurso de Artes del Bicentenario hasta el 3 de diciembre y que nuestra próxima cátedra Bicentenario llevará el título Genealogías Republicanas en América Latina, que se va a realizar, será el 18 de noviembre. Bueno, por mi parte, muchas gracias y cuídense mucho. Recuerden siempre protegerse, mantener la distancia. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias Cuídense a mucho. ustedes por la Gracias. invitación. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. 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 Saludos a todos. Lurgio, nos vemos. Nos vemos.